Hola, soy Danaí. Bienvenidos a la segunda parte del progreso de mi cosplay de diva. Hoy vamos a hablar sobre los audífonos. Una de las partes que más trabajo me costó idear fue las luces de los audífonos. No estaba muy segura si les iba a meter luz o no, pero al final decidí que sí. Lo que no sabía era qué tipo de luces. No soy muy experimentada con los LEDs, ni la iluminación, ni nada de ese tipo. Me aventuré a la mercería para ver qué encontraba de LEDs. Tuve suerte de encontrar unos LEDs pequeños y los pude implementar en esta parte. Con los audífonos de Diva me apoyé de una cabeza de unicel. No lo más preciso, pero sí me dio mucha idea sobre cómo iban a ir las medidas sobre mi cabeza y poderlas trabajar. El total eran 35. Lo dividí a un poco menos de la mitad, como 5 centímetros menos de la mitad, para hacer la pieza que va arriba, en la parte superior, la que va justo en medio. Y después fui calculando más o menos cómo iban a ir las demás piezas, ya que los audífonos de Diva no son como cualquier audífono, sino que tiene unas inclinaciones sobre su forma. Entonces había que planear para que diera esa inclinación correctamente. Lo primero que hice para los audífonos de Diva fue la parte de la diadema. El foam que ocupé fue de 5 milímetros de grosor. Corté 3 piezas iguales para darle muchísimo más volumen. Y para unirlas utilicé silicón caliente. Utilicé la pistola de aire caliente industrial para irle dando forma. Una vez que tuve todas las piezas unidas y le di forma a la diadema, fue el turno del Dremel. Con ayuda de la lija desvanecí todas las uniones. Y además emparejé todas las zonas. Con la misma herramienta hice el agujero de la zona donde van las luces de los audífonos. Posteriormente cubrí con Worbla para darle rigidez. Y ahora es momento de añadir las luces. Debido a que todavía no tengo mucha experiencia con luces, decidí comprar unas luces LED en una mercería. Primero marqué donde iba a ir colocada la parte de las baterías. Pude acomodarlas en la parte trasera de los audífonos. Así que primero hice un agujero en donde iba a ir colocada la caja. Una vez teniendo cortada la zona donde va la batería, hice algunos pequeños hoyos para pasar los cables con los LEDs. La tapa de los LEDs la hice con un plástico semi-transparente para que pasara la luz.
y esta la pegué con una tira de Worbla por la orilla. Para pintar este plástico transparente, ocupé pátina para repujado de color verde, por lo que la luz podrá pasar libremente a través de este plástico. Mientras que para la parte de la batería ocupé un pegamento para reforzar su adherencia. Finalmente así quedó. La parte de la pintura la hice todo con aerosoles. Primero apliqué pintura rosa a las zonas que iban de este color. Posteriormente las cubrí de masking para poder pintar las demás zonas. Ya cubierto con masking, está listo para pintar la parte negra. Y finalmente así se ven los audífonos una vez que apliqué la pintura y el sellador. Realmente sí les pude meter las luces. Así se ven. Así quedaron. Quedó verde. Y esta fue la segunda parte del progreso de mi cosplay de diva. Si tienen alguna duda, no olviden escribir en la caja de comentarios y me aseguraré de responderles. Si les gustó este video, no olviden darle me gusta, compartirlo con todos sus amigos y no olviden suscribirse a mi canal. En el siguiente video vamos a hablar sobre cómo hice todo el vlogsuit de diva, entonces no se lo vayan a perder y nos vemos pronto. Bye.